Mamá, vengo a buscarte mañana sin falta, me dijo Valeria desde la ventana polarizada de su camioneta, dejándome sola en la rampa de urgencias. Han pasado 5 días, 11 llamadas directas al buzón de voz y el ruido de su motor alejándose todavía me retumba en el pecho. Soy Hortensia, tengo 68 años y pasé 3 décadas trabajando como archivista principal en la municipalidad de nuestra ciudad costera. Siempre fui una mujer de papeles en regla, de clasificar expedientes y ordenar el caos ajeno, pero nunca imaginé que el mayor desorden de mi vida me lo causaría mi propia sangre. Lo que mi hija olvidó, al tratarme como un trasto viejo que se deja olvidado en una sala de espera, es que la dueña absoluta de los cimientos sobre los que ella pisa, soy yo. Todo empezó un martes por la tarde. El calor húmedo de la costa estaba insoportable, y sentí una opresión en el pecho que me dejó sin aire mientras regaba las plantas del patio. Valeria había pasado a buscar unos documentos, y al verme pálida y sudorosa, se asustó lo suficiente como para subirme a su auto nuevo y llevarme al hospital público más cercano. No quiso llevarme a la clínica privada porque, según ella, el tráfico estaba imposible, y tenía una reunión urgente con los socios de su esposo, Roberto. El hospital olía a yodo, a lavandina barata y a sudor acumulado en salas de espera abarrotadas. Me dejaron en una silla de ruedas de plástico azul, con una rueda que chirriaba cada vez que me movía. Valeria se acercó, me dio un beso rápido en la frente, que se sintió más frío que el aire acondicionado del lugar, y pronunció esa promesa que se convertiría en mi tormento. Mañana paso por ti. Y se fue. Vi sus tacones alejarse por el pasillo de linóleo brillante, marcando un ritmo apresurado, el ritmo de alguien que se quita un peso de encima. Esa primera noche fue de incertidumbre. Los médicos me hicieron electrocardiogramas, me sacaron sangre y me asignaron una cama en una habitación compartida. El diagnóstico fue una arritmia provocada por el estrés y la deshidratación. Nada grave, pero requerían tenerme en observación por protocolo. Yo estaba tranquila. Pensaba que al amanecer, Valeria aparecería por la puerta con esa sonrisa que heredó de su padre, trayendo un café caliente y pidiendo disculpas por la prisa del día anterior. Pero el miércoles pasó entero. La comida del hospital, un puré de papas frío con un trozo de pollo sin sabor, me supo a cartón. Hice mi primera llamada desde mi teléfono móvil. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Buzón de voz. Hija, soy yo. El doctor dice que estoy bien. Solo me dejaron en observación. Llámame cuando te desocupes. El jueves, la ansiedad empezó a transformarse en un nudo en el estómago. La señora de la cama de al lado, una mujer mayor que se había fracturado la cadera, recibía visitas constantes. Sus nietos le traían revistas, su nuera le peinaba el cabello. Yo miraba hacia la puerta cada vez que se abría. Hice 4 llamadas ese día. 2 a Valeria, 2 a mi yerno Roberto. Todas terminaron en la misma voz metálica, pidiendo que dejara un mensaje. Empecé a inventar excusas, como hacemos siempre las madres para proteger la imagen de nuestros hijos. Seguro tuvieron un problema con los niños en la escuela. Seguro Roberto tuvo una emergencia en su empresa de remodelaciones. Seguro Valeria perdió el teléfono. El viernes, el miedo se volvió pánico. Y luego, lentamente, el pánico se pudrió hasta convertirse en humillación. Las enfermeras empezaron a mirarme diferente. Ya no era la paciente en observación, era la anciana abandonada. Me traían la medicación con una sonrisa ladeada, cargada de esa lástima que te quema la piel. Hice 3 llamadas más. En la última, mi voz ya no temblaba de preocupación, sino de una vergüenza profunda y oscura. Valeria, por favor, necesito saber si están vivos. Llámame. El sábado fue un día de silencio absoluto. Ya no llamé. Me dediqué a mirar el techo descascarado de la habitación. Conté las manchas de humedad. Recordé todas las veces que me quité el pan de la boca para pagarle a Valeria sus clases de inglés, su universidad, el enganche de su primera casa cuando se casó con Roberto. Recordé cómo, desde que mi esposo falleció hace 5 años, sus visitas se habían vuelto cada vez más escasas, más utilitarias. Solo venía cuando necesitaba un préstamo que nunca pagaba, o cuando quería que le firmara algún papel para ser su fiadora en los negocios de su marido. Y entonces llegó el domingo. El 5.º día, la enfermera del turno matutino, una muchacha de ojos amables llamada Leticia,
Se acercó a mi cama para tomarme la presión. Revisó mi expediente. Luego me miró con una mezcla de ternura y tristeza profesional. Doña Hortensia, me dijo en voz baja, casi en un susurro para que la paciente de al lado no escuchara. ¿Usted tiene familia? El doctor ya firmó su alta desde ayer en la tarde. Si no tiene quien venga por usted, podemos llamar a la trabajadora social del hospital para que le consiga un transporte o contacte a algún albergue temporal. Esa pregunta fue una bofetada con la mano abierta. ¿Usted tiene familia? Sentí que el corazón, ese mismo que me había traído a este lugar, se detenía por un segundo y luego volvía a latir con una fuerza que no conocía. No era un latido de enfermedad, era un tambor de guerra. Miré a Leticia a los ojos. Tragué el nudo de lágrimas que llevaba atascado en la garganta durante más de 100 horas. Sí, señorita Leticia, respondí con la voz más firme que pude encontrar. Tengo familia, pero parece que ellos se olvidaron de que yo también los tengo a ellos. No necesito a la trabajadora social. Tráigame los papeles del alta. Me voy a mi casa. Me levanté de la cama. Mis articulaciones protestaron, rígidas por los 5 días de inactividad y tensión. Fui al pequeño armario de metal junto a la cama. Tomé mi ropa, que aún olía a la tierra húmeda de mi jardín, y me vestí lentamente. Tomé mi bolso de cuero marrón, un regalo que yo misma me hice con mi primera jubilación, y metí mi teléfono móvil y mi pequeña libreta de espiral con los bordes gastados por el agua, donde siempre anoto los números importantes. Firmé los papeles en el mostrador de enfermería bajo la mirada atónita del personal. No esperé a que me trajeran una silla de ruedas. Salí caminando por el mismo pasillo de linóleo brillante por donde vi desaparecer a mi hija. El golpe de calor al salir a la calle me mareó un poco, pero respiré hondo. El olor a salitre del mar cercano me llenó los pulmones. Caminé 2 cuadras hasta la parada del autobús. Subí los escalones con cuidado, pagué mi pasaje con monedas contando cada peso con lentitud, y me senté junto a la ventana. Durante el trayecto de 40 minutos hacia mi barrio, vi la ciudad pasar. Vi a familias caminando por la costanera. Vi a madres sosteniendo de la mano a sus hijos pequeños. Yo hice eso por Valeria. La sostuve cuando aprendió a caminar. La sostuve cuando su primer novio le rompió el corazón. La sostuve cuando Roberto quebró su primer negocio y casi pierde en su casa. Siempre estuve ahí, como una columna de concreto que se da por sentada. Pero las columnas también se cansan de sostener techos que no dan sombra. Llegué a mi calle. Es un barrio tradicional, de casas amplias que ahora están siendo compradas por jóvenes adinerados para hacer remodelaciones modernas. Caminé hasta el portón de hierro forjado de mi casa. Saqué mi llavero pesado de bronce y abrí la cerradura. El sonido metálico resonó en el silencio de la calle. Al entrar, la casa me recibió con su olor característico a cera de limón y madera vieja. Todo estaba exactamente como lo dejé. La regadera de plástico verde seguía tirada en el patio, junto a las macetas. Cerré la puerta principal y pasé el cerrojo. Me paré frente al espejo de cuerpo entero que adorna el pasillo. Me miré de arriba a abajo. Tenía ojeras profundas, el cabello gris un poco alborotado y la ropa arrugada. Parecía una mujer derrotada. Pero al mirar mis propios ojos, vi algo que Valeria no supo calcular. Vi a la archivista. Vi a la mujer metódica que durante 30 años lidió con alcaldes corruptos, con abogados tramposos y con ciudadanos furiosos, usando únicamente el poder de la paciencia y el conocimiento absoluto de dónde estaban guardados los secretos de todos. Fui a la cocina y puse la tetera a calentar. Mientras el agua hervía, mi mente empezó a unir las piezas del rompecabezas. ¿Por qué me dejaron ahí 5 días? Recordé las conversaciones de las últimas semanas. Valeria y Roberto venían insistiendo mucho en que esta casa era demasiado grande para mí sola. Me hablaban de un complejo de apartamentos para adultos mayores, un lugar hermoso y con asistencia médica las 24 horas. Me decían que, si yo les traspasaba la propiedad de la casa, ellos podrían remodelarla, convertirla en un hotel boutique para turistas y, con las ganancias, pagarme el asilo de lujo. Yo siempre les daba largas. Les decía que lo iba a pensar, que me gustaba mi jardín. Pero ellos estaban desesperados. Roberto tenía deudas nuevas. Lo sabía porque escuché a Valeria llorando por teléfono la semana anterior. El agua hirvió con un silbido agudo. Me preparé una taza de té negro, fuerte y sin azúcar.
Me senté en la mesa del comedor. Dejarme en el hospital no fue un descuido. Fue una prueba. Querían ver si yo me quebraba. Querían crear un antecedente médico. Si yo me desesperaba, si llamaba a emergencias llorando, si la trabajadora social intervenía, ellos podrían argumentar que yo ya no era capaz de valerme por mí misma. Podrían decir que mi mente fallaba, que era un peligro para mí misma viviendo sola en una casa tan grande. Un abandono calculado para forzar una declaratoria de incapacidad. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría, sin alegría. Qué poco me conocía mi propia hija. Pensó que al dejarme sola en una cama de hospital, me volvería una anciana asustada y dispuesta a firmar cualquier cosa a cambio de un poco de compañía y cuidado. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi estudio. Es una habitación pequeña, llena de estanterías que van del piso al techo. Fui directamente al archivero de metal gris de 4 gavetas que tengo en la esquina. Abrí la tercera gaveta usando una llave pequeña que llevo colgada en una cadena en mi cuello. Ahí estaban. Las carpetas de Manila perfectamente etiquetadas. Saqué 3. La primera contenía las escrituras de la casa, libres de todo gravamen y a mi nombre exclusivo. Mi difunto esposo y yo fuimos muy cuidadosos con eso. La segunda carpeta contenía los documentos de un fideicomiso bancario que abrí hace 15 años con mis ahorros, inversiones en fondos conservadores que habían crecido en silencio. Valeria creía que yo vivía al día con mi pensión del gobierno. Nunca le hablé de este dinero, porque sabía que Roberto encontraría la forma de malgastarlo en sus supuestos negocios millonarios. Pero la tercera carpeta era la más importante. Eran los pagarés. Cada vez que le presté dinero a mi yerno para salvarlo de sus estupideces financieras, le hice firmar un documento legal. Él se reía, me decía, «Suegrita, qué formal es usted, todo queda en familia». Y yo le respondía que eran deformaciones de mi oficio de archivista. Valeria me decía que yo era exagerada, pero ambos firmaban. En esa carpeta había evidencia de una deuda que, sumando intereses, equivalía a la mitad del valor de la camioneta nueva en la que mi hija se alejó del hospital. Puse las 3 carpetas sobre mi escritorio de caoba. Pasé mis dedos ásperos por los bordes del papel. El papel no miente. El papel no te deja 5 días esperando una llamada. El papel espera pacientemente hasta que decides usarlo. Me senté en mi silla giratoria. Encendí la pequeña lámpara de lectura. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de la ciudad de un naranja furioso. Había pasado 5 días, sintiéndome la mujer más pequeña y miserable del mundo. 5 días esperando que me rescataran de una situación en la que yo misma me había dejado poner por amor ciego. Pero las lágrimas ya se habían secado en la sala de espera de aquel hospital. El dolor en mi pecho, ese que creí que era un infarto, no era más que el corazón rompiendo la coraza de la madre abnegada para dejar salir a la mujer que iba a defender su dignidad a toda costa. Abrí mi pequeña libreta de espiral. Busqué en la letra M. Macías, licenciado Arturo Macías. Un viejo amigo de la municipalidad, abogado especialista en bienes raíces y recuperación de cartera vencida. Un hombre que, como yo, entendía el poder letal de un documento presentado en el momento exacto. Tomé mi teléfono móvil. Vi la pantalla. 0 notificaciones. 0 llamadas perdidas. Marqué el número del licenciado Macías. Escuché el tono de llamada con una calma absoluta. El primer paso de mi respuesta no sería un reclamo lleno de lágrimas, ni una pelea a gritos en la puerta de mi casa. El primer paso sería un movimiento silencioso y preciso que sacudiría los cimientos de la vida perfecta que mi hija creía tener bajo control. Bueno, sonó la voz áspera y profunda de Arturo al otro lado de la línea. Era una voz gastada por años de fumar cigarrillos negros y discutir en los pasillos de los juzgados civiles. «Arturo, soy Hortensia», dije. Mi voz sonaba más clara y firme de lo que yo misma esperaba. No había ni un rastro del temblor que me había acompañado en la sala del hospital. «Hortensia, mi archivera favorita, qué milagro de la vida. ¿A qué debo el tremendo honor de que te acuerdes de este viejo lobo de los juzgados?», respondió con una alegría genuina que me calentó un poco el espíritu. Le conté todo. No adorné la historia. No busqué su compasión y, para mi propia sorpresa, no derramé ni una sola lágrima.
Le hablé con la misma frialdad clínica con la que solíamos revisar los expedientes de obras públicas que tenían sobrecostos en la municipalidad. Le expliqué detalladamente los 5 días de abandono en el hospital público, el alta médica firmada que mi hija ignoró por completo, mi salida solitaria por la puerta principal y mi regreso a casa en el autobús de la ruta costera. Escuché cómo la respiración de Arturo se volvía pesada al otro lado del teléfono. El silencio que siguió fue denso, cargado de esa indignación pura que solo un viejo amigo puede sentir cuando tocan a los suyos. Dime por lo que más quieras que no firmaste absolutamente nada en ese hospital, Hortensia. Ningún papel de traslado, ninguna evaluación psiquiátrica de la trabajadora social, ningún poder médico, me preguntó con un tono de urgencia que delataba al abogado que llevaba dentro. Ni una simple receta médica les firmé a esos dos, respondí, pasando la yema de mis dedos sobre las carpetas de Manila que descansaban en mi escritorio de caoba. Pero tengo unos documentos aquí en mi casa que sí están firmados por ellos, y necesito que me ayudes a cobrar la cuenta hasta el último centavo. Acordamos vernos a primera hora de la mañana siguiente en su despacho. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato negro sobre el escritorio. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, pero en mi cabeza los engranajes giraban a una velocidad vertiginosa. Acerqué mi vieja lámpara de lectura, esa que tiene un brazo de metal articulado, y encendí la luz cálida sobre los documentos. Saqué de mi cajón inferior un libro de contabilidad de pastas verdes y esquinas reforzadas. Lo compré el último día que trabajé en la municipalidad. Siempre me gustó tener mis cuentas claras, escritas a mano, donde ningún apagón o falla de computadora pudiera borrarlas. Abrí la carpeta de los pagarés y comencé a cotejar las fechas con mi libro verde. Cada hoja era un testimonio silencioso de mi estupidez maternal y de la ambición desmedida de mi yerno. El primer pagaré era de hace 4 años, 250,000 pesos para que Roberto comprara materiales de construcción para un contrato que supuestamente lo iba a hacer millonario. El contrato se canceló, el dinero desapareció y él me trajo un ramo de flores baratas pidiendo tiempo. El segundo era de hace 2 años, 180,000 pesos para cubrir los cheques sin fondo que su empresa de remodelaciones había emitido. Esa vez, Valeria vino llorando a mi casa, diciendo que si no los ayudaba, Roberto podría ir a la cárcel por fraude. Yo saqué el dinero de mis ahorros sin dudarlo. El tercer pagaré era el más reciente, de apenas hace 8 meses. 300,000 pesos para dar el enganche de esa misma camioneta de lujo con ventanas polarizadas en la que me dejaron tirada en la rampa de urgencias. Sume las cantidades en una pequeña calculadora de botones grandes. 730,000 pesos de capital. Pero yo no era una simple anciana prestando dinero de buena fe. Como le dije a Roberto aquella vez, las deformaciones de mi oficio me obligaban a ser estricta con el papeleo. Cada pagaré incluía una cláusula de interés moratorio del 5% mensual en caso de incumplimiento después del primer año. Roberto firmó sin leer, riéndose de mis formalidades anticuadas. Y lo más importante, debajo de la firma desordenada de mi yerno, estaba la firma clara y estilizada de Valeria como aval solidario. Hice el cálculo de los intereses acumulados. La cifra final superaba el 1.200.000 pesos. Una cantidad que sabía perfectamente que Roberto no tenía en efectivo, porque su negocio era una fachada de apariencia sostenida por deudas. Me recosté en el respaldo de mi silla giratoria y cerré los ojos. El cansancio de los 5 días de hospitalización intentó apoderarse de mi cuerpo, pero una energía nueva, nacida de la pura indignación, me mantenía erguida. Comencé a reflexionar sobre todos estos años. ¿En qué momento me convertí en un simple tapete para que ellos se limpiaran los zapatos antes de entrar a su vida de lujos fingidos? Recordé las decenas de comidas dominicales que preparé en este mismo comedor. Yo pasaba toda la mañana del domingo cocinando lomo al horno, la comida favorita de Roberto. Ellos llegaban siempre 2 horas tarde. Él entraba oliendo a loción cara, hablando en voz alta por su teléfono de última generación sobre supuestos inversionistas. Valeria entraba quejándose del tráfico y del calor. Nunca traían ni el postre. Se sentaban a la mesa, y mientras yo servía los platos calientes, Roberto se burlaba de mi estilo de vida. «Suegrita, usted vive en el pasado.
me decía con esa sonrisa condescendiente, mientras cortaba la carne que yo había pagado y preparado. Esa pensión del gobierno no le va a alcanzar para nada. Debería dejarnos vender esta casona vieja. Le compramos un departamentito moderno y nosotros invertimos el resto en la empresa. Le daríamos rendimientos mensuales superiores a los del banco. Hay que tener visión empresarial, doña Hortensia. Y yo, por mantener la paz, por no ver a mi hija poner los ojos en blanco o suspirar con fastidio, me tragaba las respuestas. Me hacía la desentendida. Me reía por lo bajo y les decía que a los viejos nos costaba soltar nuestras costumbres. Me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes. Oculté mi inteligencia para no lastimar el frágil ego de un hombre mediocre que se creía empresario, y para no incomodar a una hija que había decidido que el dinero era el único medidor de éxito en la vida. Yo, la mujer que durante 30 años revisó con lupa los presupuestos municipales, la misma que una vez encontró un error decimal oculto que le ahorró millones a la ciudad y mandó a un contratista corrupto a la cárcel. Yo me dejé tratar como una ignorante en mi propia casa. El amor de madre es una venda muy gruesa, pero el abandono es el cuchillo más afilado para cortarla. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del estudio. Ya no veía a la mujer asustada que esperaba que el teléfono sonara en la cama del hospital. Veía a la archivera principal. Veía a la guardiana de los secretos. Pensé en lo que estarían haciendo Valeria y Roberto en ese preciso momento. Era domingo por la noche. Seguramente estaban en la sala minimalista de su casa, esa casa que yo ayudé a pagar. Probablemente Roberto se estaba sirviendo un trago de whisky importado, mientras Valeria se convencía a sí misma de que dejarme sola era por mi propio bien. En sus mentes, yo estaba en una cama de hospital, llorando, asustada por los monitores cardíacos, preguntándole a las enfermeras si mi hija había llamado. Ellos apostaban a que el lunes por la mañana, cuando finalmente se dignaran a aparecer con sus caras de falsa preocupación, yo estaría tan quebrada emocionalmente que firmaría gustosa el poder notarial para que ellos se encargaran de mis asuntos médicos y legales. Pensaban que el miedo a la soledad me haría entregarles la escritura de mi casa sin oponer resistencia. Qué contraste tan profundo entre su imaginación y la realidad. Ellos veían a una presa fácil, a una paloma vieja con el ala rota. No tenían idea de que estaban lidiando con un halcón que conocía perfectamente cómo moverse en las corrientes de aire del sistema legal. Tomé una libreta de notas pequeña, de esas que tienen el espiral en la parte superior, y un bolígrafo de tinta negra. Era hora de trazar el plan. La tristeza ya había tenido sus 5 días de luto. Ahora era el turno de la estrategia pura y dura. Anoté con letra de molde, clara y sin titubeos. Paso número 1. El escudo médico. Ellos querían usar mi salud como arma para declararme incompetente. Yo les iba a quitar esa arma de las manos. Mañana, antes de ver a Arturo, iría a la clínica privada de mayor prestigio en la ciudad. Pagaría con el dinero de mi fideicomiso secreto una evaluación geriátrica, neurológica y psiquiátrica completa. Conseguiría certificados médicos notariados que demostraran que mis facultades mentales estaban en perfectas condiciones y que era 100% capaz de valerme por mí misma. Si ellos intentaban llevar una orden judicial alegando demencia senil, se toparían con un muro de contención médico y legal impenetrable. Paso número 2. La trampa financiera. Llevaría los 3 pagarés al despacho de Arturo. En nuestro país, un pagaré firmado no es una promesa de buena voluntad, es un título de crédito ejecutivo. Eso significa que no necesitamos ir a un juicio largo para probar que me deben dinero. Arturo podría presentar la demanda en el juzgado mercantil y el juez ordenaría el embargo inmediato de los bienes para garantizar el pago, incluso antes de que Roberto y Valeria recibieran la notificación oficial. Sonreí al imaginar la escena. Yo no les iba a reclamar nada. No iba a haber gritos ni reproches de madre ofendida. El golpe llegaría en forma de un actuario del juzgado, tocando a la puerta de la oficina de Roberto, congelando las cuentas bancarias de su empresa y llevándose esa maldita camioneta nueva en la grúa del tribunal. Paso número 3. El blindaje del patrimonio. Mi casa, mis reglas. Con la ayuda de Arturo, metería la propiedad de esta casa en un fideicomiso bancario irrevocable. Yo mantendría el usufructo vitalicio, es decir,
el derecho absoluto a vivir aquí hasta el día de mi muerte, pero la propiedad legal ya no estaría a mi nombre directo. Así, aunque Valeria me presionara, me amenazara o me llorara, yo legalmente no podría vender ni ceder la casa. Estaría fuera de su alcance para siempre. Me levanté del escritorio. Las articulaciones ya no me dolían. El peso en el pecho había desaparecido por completo, reemplazado por una claridad mental que me hacía sentir 20 años más joven. Fui a la cocina y me preparé algo de cenar. Unos huevos revueltos con frijoles y un pan tostado. Comí en silencio, disfrutando el sabor de la comida casera, muy diferente al puré insípido del hospital. Lavé mi plato, limpié la mesa y me aseguré de que la puerta principal estuviera bien cerrada con cadena. Caminé por el pasillo hacia mi habitación. Pasé junto a las fotografías enmarcadas que adornaban la pared. Había fotos de la graduación de Valeria, fotos de su boda con Roberto, fotos de los domingos en familia. Me detuve frente a ellas. No sentí odio, ni siquiera rencor. Sentí una profunda lástima por ellos. Habían subestimado a la persona equivocada por el simple hecho de verla con canas y arrugas. Confundieron mi amor paciente con debilidad mental. Fui a mi cuarto, me puse mi camisón de algodón limpio y me metí bajo las sábanas frescas. La brisa del mar entraba por la ventana entreabierta, trayendo el sonido lejano de las olas rompiendo contra el malecón. Cerré los ojos, sintiendo la textura de mi vieja libreta de contactos en la mesa de noche junto a mí. El plan estaba en marcha. Los engranajes burocráticos y legales, esos que yo dominaba mejor que la receta de cualquier pastel, estaban a punto de comenzar a triturar las ambiciones de mi yerno y la traición de mi hija. El lunes por la mañana, mi hija esperaba encontrar en aquella cama de hospital a una anciana rota, suplicando por las migajas de atención de su familia. Pero lo que estaba a punto de desatar sobre ellos era una tormenta implacable de la que nadie sale ileso. Desperté antes de que el sol terminara de iluminar mi calle. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana. Me levanté sin la pesadez de los días anteriores. Mis huesos ya no crujían con la queja de la edad, sino que se movían impulsados por una energía fría y calculada. Fui a la cocina, preparé café de grano en mi vieja cafetera italiana y dejé que el aroma amargo y tostado inundara la casa. Era el olor de las mañanas en las que trabajaba en la municipalidad, el olor de los días en los que había que poner en orden el caos de los demás. Fui a mi armario y aparté los vestidos florales y los suéteres tejidos que Valeria siempre me regalaba en el Día de la Madre, prendas holgadas diseñadas para invisibilizar a quien las usa. En su lugar, saqué un traje sastre de color azul marino, de corte impecable, que usaba en mis reuniones con los auditores del gobierno. Lo acompañé con unos zapatos de tacón bajo, cómodos pero firmes, y mi collar de perlas auténticas que mi difunto esposo me compró en nuestro 20º aniversario. Al mirarme en el espejo, la anciana abandonada del hospital público había desaparecido por completo. Frente a mí estaba la archivista principal, lista para su última gran auditoría. A las 8 en punto de la mañana, un taxi me dejó en la entrada de la Clínica San Rafael, el hospital privado más caro y prestigioso de nuestra ciudad costera. El lugar no olía a yodo ni a lavandina barata. Olía a lavanda, a aire acondicionado nuevo y a dinero. Me acerqué al mostrador de mármol blanco y solicité las citas que había agendado por internet la noche anterior. Durante las siguientes 3 horas, fui sometida a un escrutinio médico implacable. El doctor Robles, un geriatra de renombre, me revisó los pulmones, el corazón y las articulaciones. Luego pasé al consultorio de la doctora Mendizábal, la jefa de psiquiatría. Me hizo dibujar relojes, recordar secuencias de palabras cruzadas, restar números de 7 en 7, empezando desde el 100, y me hizo decenas de preguntas sobre mi vida cotidiana, mis finanzas y mi toma de decisiones. Doña Hortensia, me dijo la psiquiatra con una sonrisa de genuina admiración mientras firmaba un documento con un sello dorado. Tiene usted la agilidad mental de una mujer de 40 años. Ojalá la mitad de mis pacientes más jóvenes tuvieran su claridad. Su corazón tuvo un pequeño susto por el calor y la deshidratación, pero usted es una persona completamente independiente y capaz en todas sus facultades legales y físicas.
Pagué los 25,000 pesos que costaron las evaluaciones y los certificados notariados usando la tarjeta de débito de mi fideicomiso secreto. El sonido de la máquina al aprobar la transacción fue música para mis oídos. Primer paso completado. El escudo médico estaba forjado. Si Valeria y Roberto intentaban alegar demencia senil para quitarme mi casa, estos papeles con sellos de agua y firmas de especialistas los harían quedar como unos mentirosos frente a cualquier juez. A las 11:30 de la mañana entré al edificio viejo del centro donde Arturo Macías tenía su despacho. El lugar olía a papel viejo, a tinta de impresora y al tabaco negro que Arturo fumaba a escondidas de su secretaria. «¡Mírate nada más!», exclamó Arturo, levantándose de su silla de cuero gastado al verme entrar. «Pareces lista para clausurar una obra pública por falta de permisos». «Vengo a clausurar algo peor, Arturo», le respondí sentándome frente a él y sacando las 3 carpetas de manila de mi bolso de cuero marrón. Le entregué primero los certificados médicos recién impresos. Los leyó asintiendo con la cabeza, comprendiendo de inmediato la jugada. Luego, le deslicé la carpeta con las escrituras de mi casa. Acordamos los términos del fideicomiso irrevocable. La casa pasaría a estar administrada por el banco, garantizando mi derecho a vivir en ella hasta mi último aliento, volviéndola intocable para cualquier intento de venta o embargo externo. Valeria no podría ponerle un dedo encima, ni siquiera si yo llegara a perder la razón en el futuro. Finalmente, puse sobre su escritorio la joya de la corona, la carpeta con los 3 pagarés originales. Arturo se puso sus gafas de lectura de media luna y examinó los documentos. Su ceño se frunció primero, luego sus cejas se alzaron, y finalmente una sonrisa afilada de abogado litigante apareció en su rostro arrugado. «Hortensia, estos intereses moratorios del 5% mensual son brutales», murmuró Arturo, pasando el dedo por las firmas de Roberto y Valeria. «Y como ella firmó como aval solidario, la deuda es de ambos al 100%. Hiciste el cálculo. 1.230.000 pesos con 50 centavos al corte del día de hoy», respondí sin pestañear. «Esto es un juicio ejecutivo mercantil de manual», dijo Arturo, golpeando la mesa con el nudillo. «No hay necesidad de notificarles para que se defiendan primero. El juez ordenará el embargo precautorio de inmediato para garantizar el pago. Puedo meter la demanda hoy mismo antes de que cierre el juzgado a las 3 de la tarde. Mañana a primera hora, el actuario estará tocando a la puerta de la oficina de tu yerno. Quiero que embarguen las cuentas bancarias de su empresa de remodelaciones y esa camioneta nueva con vidrios polarizados», ordené con voz tranquila. «No quiero dejarlos en la calle, Arturo. Solo quiero recuperar lo que es mío y darles una lección sobre el respeto». Arturo soltó una carcajada ronca y me estrechó la mano por encima del escritorio. El trato estaba sellado. Salí a la calle y el sol del mediodía me calentó los hombros. Justo cuando caminaba hacia la parada del autobús, mi teléfono móvil, que había permanecido mudo durante 5 días, comenzó a vibrar en el fondo de mi bolso. Lo saqué con calma. En la pantalla brillaba la foto de Valeria sonriendo, acompañada de la palabra hija. Dejé que sonara 4 veces. Disfruté cada vibración. Al 5.º tono, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. «¿Bueno?», dije con un tono casual, como si estuviera contestando una llamada para ofrecer tarjetas de crédito. «Mamá, por Dios santo, mamá, ¿dónde estás?», gritó Valeria. Su voz aguda rebotaba en el auricular. De fondo podía escuchar el ruido inconfundible del hospital público, el chirrido de las sillas de ruedas, los altavoces llamando a los médicos, el bullicio de la sala de espera. «Llegué a tu habitación y la cama está vacía. Las enfermeras dicen que te fuiste sola. Casi me da un infarto, mamá». Sonreí levemente, observando a un vendedor de frutas pelar unos mangos en la esquina de la calle. «Hola, mija, no te asustes, estoy muy bien», respondí con una voz tan dulce y relajada que la descolocó por completo. «Estoy por llegar a la casa. El sábado por la tarde el doctor me dio el alta. Como vi que estaban tan ocupados con los negocios de Roberto y no me devolvían las llamadas, decidí no molestar. Tomé mis cositas. Me subí al camión de la ruta costera y me vine a descansar a mi cama. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea.
Valeria esperaba encontrar a una mujer destruida, llorando de miedo, reclamando el abandono para ella poder usar sus excusas preparadas y hacerse la víctima ofendida. En cambio, se topó con un muro de normalidad que la dejó sin libreto. Pero mamá, tartamudeó Valeria, perdiendo la postura. Nos hubieras avisado. Roberto tuvo un problema gravísimo en la empresa, por eso no pudimos ir el miércoles, ni el jueves. Y el fin de semana se nos complicó con los niños. ¿Cómo te vas a venir sola en camión? Es peligroso a tu edad. Tonterías. El pasaje me salió a mitad de precio con mi credencial de jubilada. Respondí soltando una risita ligera que sonó perfectamente natural. Además, el aire del mar me hizo muy bien en el trayecto. No se preocupen por mí. Vayan a resolver sus cosas importantes. Si tienen tiempo, pasen a tomar un café a la casa por la tarde. Preparé galletas de nuez. Colgué antes de que pudiera articular otra palabra. Guardé el teléfono en el bolso y solté un suspiro de profunda satisfacción. El primer golpe psicológico estaba dado. Los había sacado de su zona de confort. Ahora ellos eran los que no entendían qué estaba pasando. Llegué a mi casa a la 1 de la tarde. Me quité el traje sastre, me puse ropa cómoda y salí al patio trasero. Tomé mis viejas tijeras de podar, esas que tienen los mangos oxidados pero las hojas afiladas como navajas, y comencé a arreglar mis rosales y mi bugambilia. Corté las ramas secas, las hojas enfermas, los tallos que ya no daban flores y solo robaban agua a la planta entera. Cada corte que hacía, cada clic metálico de las tijeras, era un recordatorio de lo que estaba haciendo con mi vida. Cortar lo que está podrido duele al principio, pero es la única manera de permitir que el jardín florezca de nuevo. A las 6:30 de la tarde, el sonido metálico del pesado aldabón de bronce resonó en la puerta principal. Me limpié las manos en el delantal, me quité los guantes de jardinería y fui a abrir. Ahí estaban. Valeria tenía los ojos ligeramente hinchados y sostenía un domo de plástico transparente con un pastel de vainilla de supermercado. Roberto estaba a su lado, vestido con una camisa de lino carísima pero arrugada, sudando ligeramente en la frente. Sus sonrisas eran tan tensas que parecían a punto de romperse. «¡Mamá!», dijo Valeria, abalanzándose para abrazarme. Yo le devolví el abrazo, pero mantuve los brazos firmes, sin la debilidad que ella esperaba encontrar. Olía a su perfume francés habitual, pero debajo de eso, olía a nerviosismo. «Pasen, pasen. El agua para el café ya está hirviendo», les dije, haciéndome a un lado y cerrando la puerta con doble llave detrás de ellos. Nos sentamos en la sala principal, rodeados de mis muebles de madera tallada y las cortinas gruesas que a ellos tanto les molestaban. Serví el café en mis tazas buenas de porcelana, esas que tintinean suavemente al dejarlas sobre el plato. Corté 3 rebanadas del pastel barato que trajeron y las serví en platitos de cristal. Roberto se aclaró la garganta, aflojándose el cuello de la camisa. «Suegrita, de verdad que nos dio un susto tremendo», comenzó Roberto, usando su tono de voz condescendiente, ese que usaba para explicarme cosas simples, como si yo fuera una niña pequeña. No debió salir de ese hospital público, así como así. Uno nunca sabe qué enfermedades puede pescar en esos lugares de gobierno. De hecho, Valeria y yo veníamos platicando en la camioneta sobre eso. Creemos que este incidente es una señal. Di un sorbo pequeño a mi café negro y lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. ¿Una señal, Roberto? ¿De qué tipo? Pues, de que vivir sola en esta casa tan grande ya es un riesgo para usted, intervino Valeria, poniendo una mano sobre la mía. Su tacto era frío. Imagínate que te da otro ataque y te caes por las escaleras. Roberto conoce unos desarrollos hermosos, unos condominios para adultos mayores, donde tendrías enfermeras todo el día. Podríamos vender esta casa o traspasarla a la empresa de Roberto para que él la remodele, y con eso te pagamos el mejor asilo de la ciudad. Es por tu bien, mamá. Ahí estaba, el plan maestro revelado en la mesa de centro, servido junto a un pastel rancio. Esperaban que los 5 días de abandono me hubieran ablandado lo suficiente para firmar mi propia sentencia de exilio. Dejé mi taza de porcelana sobre el platito con un movimiento tan preciso que no hizo ningún sonido. Sonreí. Una sonrisa amplia, serena y absolutamente impenetrable. «Qué curiosa coincidencia que mencionen eso de los riesgos y la salud», dije, cruzando las manos sobre mi regazo.
Justamente esta mañana, como me sentía tan llena de energía, fui a la clínica San Rafael. Me hicieron tomografías, exámenes neurológicos completos, pruebas de esfuerzo cardíaco. Todo pagado de contado, por supuesto. El doctor Robles y la doctora Mendizábal me entregaron unos certificados notariados hermosos. Resulta que tengo el corazón de un roble y la mente más lúcida que nunca. No necesito ninguna enfermera, Valeria. El rostro de Roberto perdió un poco de color. La mención de la clínica San Rafael, un lugar donde una simple consulta costaba más que la despensa mensual de cualquier familia promedio, lo descolocó. ¿A la San Rafael?, preguntó Valeria, parpadeando rápidamente. ¿Y de dónde sacaste para pagar eso, mamá? Si tu pensión apenas te alcanza para la luz y el agua. Oh, mija, los años de trabajar en los archivos de la municipalidad le enseñan a uno a ser muy buena, administrando fondos y guardando reservas para emergencias. Respondí con un tono casual, tomando un trozo de pastel con mi tenedor. Y hablando de administrar, también aproveché la salida para ir con el licenciado Arturo Macías. ¿Se acuerdan de él? Mi viejo amigo abogado. Fui a poner en regla las escrituras de esta casa. Ya saben, a mi edad es mejor dejar todo blindado legalmente, en un fideicomiso bancario intocable, para que nadie, absolutamente nadie, pueda tomar decisiones equivocadas con mi patrimonio por si algún día me llega a faltar la memoria. El tenedor de Roberto cayó sobre su plato de cristal con un ruido agudo y estridente. El sudor en su frente ahora era visible. Valeria retiró su mano de la mía lentamente, mirándome como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza a su madre. La atmósfera en la sala cambió de golpe. Ya no era la casa de una anciana vulnerable. Era el tablero de ajedrez donde acababa de acorralar a sus reyes sin siquiera levantar la voz. ¿Un fideicomiso?, murmuró Roberto, y su voz sonó ronca, desprovista de toda su arrogancia habitual. Así es, Roberto, le contesté con una amabilidad que cortaba como el hielo. Las cuentas claras conservan las amistades y, sobre todo, conservan a la familia unida. Por cierto, vi por la ventana que estacionaste tu camioneta nueva en la acera de enfrente. ¡Qué pintura tan brillante tiene! Esa clase de vehículos de lujo cuestan bastante mantenerlos, ¿no es así? Más de 1.000.000 de pesos, me imagino. Hay que cuidar mucho esos bienes, Roberto. Uno nunca sabe cuándo las deudas del pasado pueden venir a cobrarse solas y dejarnos a pie. Roberto tragó saliva de forma audible. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, como si de pronto las paredes cubiertas de libros y fotografías antiguas se estuvieran cerrando sobre él. Valeria me miraba con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la transformación de la mujer que tenía enfrente. Esperaban a una presa asustada y se habían metido directamente a la cueva del lobo. La visita no duró ni 15 minutos más. Las excusas para irse brotaron de la boca de Roberto con torpeza, balbuceando algo sobre una llamada urgente de un proveedor. Los acompañé a la puerta con la misma cortesía impecable con la que los recibí. Valeria no intentó abrazarme al despedirse. Solo me dio una mirada cargada de una confusión que bordeaba el pánico. Cerré la puerta de roble macizo, pasé el cerrojo de bronce y me apoyé contra la madera fría, soltando una carcajada silenciosa que me llenó los pulmones de aire puro. Habían venido a quitarme mi hogar usando el miedo, y se habían ido huyendo de mi inteligencia. Pero esto era solo el aperitivo. Mientras yo lavaba tranquilamente las tazas de porcelana en el fregadero de mi cocina, los engranajes de la justicia mercantil ya estaban girando en la oscuridad de la noche, listos para que al amanecer el verdadero precio de su traición golpeara la puerta de su perfecta mentira. El martes amaneció con una brisa salada que entraba por las ventanas abiertas de mi sala, trayendo consigo el graznido lejano de las gaviotas. Me levanté a las 6 de la mañana, con la misma disciplina de mis años en la municipalidad. Me preparé un vaso de agua fría con unas gotas de limón y salí al patio trasero para regar mis helechos. El agua caía sobre las hojas verdes, produciendo un sonido rítmico y pacífico. Todo en mi casa respiraba una tranquilidad absoluta, un contraste perfecto con la tormenta categoría 5 que estaba a punto de tocar tierra en la otra punta de la ciudad. A las 8:45, mi teléfono móvil comenzó a sonar desde la mesa de la cocina. El tono de llamada cortó el silencio matutino como una sirena de ambulancia. Caminé sin prisa, secándome las manos en mi delantal de algodón a cuadros. Miré la pantalla. Era Valeria.
Deslicé el dedo para contestar, pero no tuve que decir ni una sola palabra. Mamá, mamá, por favor, dime que tú no tienes nada que ver con esto, gritó mi hija. Su voz estaba tan distorsionada por el pánico que apenas parecía ella. De fondo, escuchaba un alboroto terrible. Voces graves de hombres, el sonido estático de una radio de policía y el ruido metálico de cadenas. Buenos días, Valeria. Qué milagro que llamas tan temprano, respondí, apoyando la cadera contra la barra de la cocina, admirando cómo la luz del sol iluminaba mis frascos de mermelada casera. No me salgas con buenos días. Hay un actuario del juzgado aquí en la oficina de Roberto. Trajo a 2 policías y una grúa. Dicen que vienen a embargar la camioneta y los equipos de cómputo por una demanda mercantil a tu nombre. Mamá, diles que es un error, por el amor de Dios. Alejé un poco el teléfono de mi oreja porque los gritos de Valeria me estaban lastimando el tímpano. Pude imaginar la escena con una claridad fotográfica. Arturo Macías era un perro viejo y eficiente. Seguramente había estado esperando en la puerta de la oficina de mi yerno desde antes de que abrieran. No hay ningún error, mija, dije con un tono calmado y didáctico, el mismo que usaba cuando un ciudadano se quejaba de un trámite mal hecho. Es un juicio ejecutivo mercantil. El actuario solo está cumpliendo una orden del juez para garantizar el pago de los pagarés vencidos. Todo está en regla. Hubo un ruido sordo al otro lado de la línea, como si el teléfono hubiera cambiado de manos bruscamente. Doña Hortensia, escúcheme bien, ladró la voz de Roberto. Estaba furioso, respirando agitado como un toro de lidia. Usted no puede hacernos esto, somos su familia. Le voy a meter una contrademanda por abuso de confianza que la va a dejar en la calle. Voy a llamar a mis abogados ahora mismo y la voy a hundir. Sonreí. La arrogancia de los hombres mediocres siempre es su primera línea de defensa. Llama a quien quieras, Roberto, le contesté, sirviéndome un poco más de agua con limón. Pero te sugiero que primero intentes abrir la aplicación de tu banco en el teléfono. El juez no solo ordenó el embargo de los bienes físicos, también ordenó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de tu empresa y las tuyas personales hasta cubrir el monto adeudado. Revisa tu saldo. Te espero. El silencio que siguió duró apenas unos 10 segundos, pero para mí fue la sinfonía más hermosa que había escuchado en años. Pude escuchar el sonido de sus dedos tecleando frenéticamente en la pantalla de su celular. Luego, un jadeo ahogado, un sonido de pura y absoluta derrota. Están en ceros, susurró Roberto, y toda la furia de su voz se había evaporado, reemplazada por un terror infantil. Me bloquearon las cuentas. Tengo que pagar la nómina de los albañiles el viernes. Tengo cheques de proveedores girados. Si rebotan, me van a demandar por fraude. Suegrita, por favor. Los negocios son los negocios, Roberto. Tú mismo me enseñaste que hay que tener visión empresarial, dije, repitiendo sus propias palabras con una precisión quirúrgica. El actuario tiene órdenes estrictas de llevarse la camioneta nueva al corralón del juzgado. No hagan un escándalo o los policías tendrán que intervenir. Si quieren hablar del asunto civilizadamente, los espero en mi casa al mediodía. Vengan en taxi. Colgué la llamada, apagué el teléfono y lo dejé sobre la barra. Me tomé el resto de la mañana para mí. Me di un baño de agua tibia, me puse un vestido de lino color hueso, sencillo pero elegante, y me apliqué un poco de perfume de lavanda en las muñecas. Fui a mi estudio, esa habitación rodeada de estanterías del piso al techo, y me senté detrás de mi pesado escritorio de caoba. Coloqué frente a mí mi libro de contabilidad de pastas verdes, las copias selladas de la demanda que Arturo me había enviado por la mañana y un pesado pisapapeles de bronce en forma de ancla que perteneció a mi difunto esposo. Yo no era una anciana esperando visitas. Era la titular del juzgado de mi propia vida, lista para dictar sentencia. A las 12:15, el timbre de la puerta sonó con insistencia. No era un toque casual, era el manotazo desesperado de alguien que se está ahogando. Caminé por el pasillo y abrí la puerta. Valeria y Roberto estaban de pie en el umbral, y el contraste con su visita de la tarde anterior era abismal. Roberto ya no llevaba su camisa de lino impecable. Tenía el cuello desabotonado, la corbata chueca y enormes manchas de sudor bajo los brazos. Valeria tenía el rímel corrido bajo los ojos, marcando 2 surcos negros sobre sus mejillas pálidas.
Habían llegado en un taxi destartalado que apenas se alejaba por la calle. «Pasen al estudio», les ordené sin saludar, dándoles la espalda y caminando con paso firme. Me siguieron en silencio, como dos niños regañados que caminan hacia la oficina de la directora. Entraron a mi pequeño santuario de papeles y se quedaron de pie, incómodos. Les señalé las dos sillas de madera frente a mi escritorio. Se sentaron al mismo tiempo. «Mamá, dinos que esto es una broma pesada para darnos una lección», suplicó Valeria, retorciendo las correas de su bolso de diseñador entre sus manos temblorosas. Se llevaron la camioneta en una grúa, frente a todos los empleados de Roberto. Fue la humillación más grande de mi vida. Apoyé mis codos sobre el escritorio y entrelacé mis dedos, mirándola fijamente. «¿Humillación, dices?», pregunté en voz baja, dejando que la palabra flotara en el aire viciado de la habitación. «Humillación es pasar 5 días en una silla de plástico azul y luego en una cama de hospital público, esperando que tu propia sangre te devuelva una de las 11 llamadas que hiciste. Humillación es que las enfermeras te miren con lástima y te ofrezcan llamar a un albergue porque tu hija decidió que tu vida era menos importante que una junta de negocios. Lo de ustedes hoy no fue humillación, Valeria. Fue un simple trámite administrativo». Roberto se inclinó hacia adelante, frotándose la cara con ambas manos. Su arrogancia estaba completamente destrozada. «Doña Hortensia, yo reconozco que le debemos un dinero y le pido perdón por lo del hospital», balbuceó, incapaz de sostener mi mirada. «Pero 1.230.000 pesos es una locura, es un robo. Nosotros solo le pedimos prestados 730.000 a lo largo de estos años». Tomé el pesado pisapapeles de bronce con forma de ancla y lo moví unos centímetros sobre la madera. El sonido sordo hizo que Roberto diera un pequeño respingo. Abrí mi libro de contabilidad de pastas verdes y deslicé las copias de los pagarés hacia ellos. «El papel no tiene memoria selectiva, Roberto», le expliqué, apuntando con mi bolígrafo de tinta negra a las cláusulas impresas. «Cuando firmaron estos documentos, aceptaron un interés moratorio del 5% mensual después del primer año de impago. Te advertí que eran deformaciones de mi oficio de archivista. Te reíste de mis formalidades anticuadas. Pues bien, la matemática de las formalidades anticuadas dictamina que esos intereses se han acumulado. 1.230.000 pesos es la cifra exacta, validada por el juez esta misma mañana». Valeria miró los papeles. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer su propia firma elegante en la parte inferior de cada hoja. «¿Por qué me hiciste firmar a mí también, mamá?», preguntó con un hilo de voz, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de la trampa en la que ella misma había entrado voluntariamente. «Porque tú eres el aval solidario, hija mía», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Lo que significa que, ante la ley, tu deuda es exactamente igual a la de tu marido. Si la empresa de Roberto no tiene los fondos suficientes para cubrir el embargo, el juzgado procederá a embargar tus bienes personales, sus cuentas bancarias, su casa minimalista, todo». Valeria soltó un sollozo ahogado y se llevó las manos a la boca. Roberto se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las palmas abiertas. «Usted no necesita este dinero», gritó Roberto, escupiendo un poco de saliva por la comisura de los labios. «Es una anciana sola que vive de una pensión miserable. Lo hace por pura maldad, por rencor. Sabe perfectamente que mi empresa está al borde de la quiebra y que ese dinero era la única forma de salvarnos». Me puse de pie lentamente. No levanté la voz, no hice ademanes bruscos. Simplemente me erguí con toda la dignidad de mis 68 años, apoyando las manos planas sobre el escritorio de caoba. Lo miré desde arriba, haciendo que sus quejas sonaran como el chillido de un ratón atrapado. «Tú no sabes absolutamente nada de lo que yo necesito o tengo, Roberto», le dije con una voz tan dura que parecía tallada en piedra. «Durante años dejé que te sentaras en mi comedor a comer la carne que yo compraba, mientras te burlabas de mi supuesta pobreza. Dejé que me trataras como a una ignorante que no entendía de inversiones. Pensaron que al dejarme tirada en ese hospital me quebrarían el espíritu para quedarse con esta casa». Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué un estado de cuenta bancario reciente. Lo dejé caer frente a ellos.
Era el reporte trimestral de mi fideicomiso de inversiones. El número en la parte inferior, impreso en negritas, tenía suficientes ceros como para comprar la empresa de Roberto 2 veces. Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos viajaron por las cifras, y pude ver cómo el último pilar de su ego se derrumbaba frente a mis ojos. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco cenizo del terror absoluto. Cayó pesadamente sobre la silla de madera, como si le hubieran cortado las cuerdas a una marioneta. 14 millones, murmuró Roberto, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ahorros de toda una vida, inversiones conservadoras y el pago del seguro de vida de mi esposo, que Dios tenga en su gloria, expliqué, volviendo a sentarme en mi silla giratoria. Nunca fui la pobre viuda indefensa que ustedes creían. Solo fui una madre que prefirió ocultar su tranquilidad financiera para no alimentar a los buitres que la rodeaban. Valeria no paraba de llorar. Las lágrimas caían sobre su regazo, manchando su pantalón de seda. Por primera vez en muchos años, no vi a la mujer materialista y frívola en la que se había convertido. Vi a la niña asustada, que se daba cuenta de que había roto el juguete más valioso que tenía y que ya no había forma de pegarlo. «Mamá, perdóname», gimió Valeria, estirando una mano sobre el escritorio para intentar tocar la mía. Retiré mi mano suavemente, dejándola aferrada al aire vacío. Teníamos tanto miedo a las deudas de Roberto. Estábamos desesperados. Pensamos que si te declaraban incapaz, podríamos administrar esta casa y salvarnos. Fui una estúpida, te abandoné. Pero por favor, no nos destruyas. Tenemos a los niños. Escuchar la mención de mis nietos me dio una punzada en el pecho, pero la sofoqué de inmediato bajo el peso aplastante de la lógica. Si yo cedía ahora, si dejaba que las lágrimas borraran la lección, el ciclo de abuso no terminaría jamás. A los niños no les faltará un techo ni un plato de comida, de eso me encargaré yo personalmente si es necesario. Respondí con voz firme, sin alterar mi expresión. Pero ustedes dos son adultos, y las acciones de los adultos tienen consecuencias legales y morales. No los voy a destruir, Valeria. Ustedes se destruyeron solos el día que decidieron que yo era un estorbo desechable. El silencio en el estudio se volvió tan espeso que casi podía cortarse con tijeras. Roberto miraba un punto fijo en la alfombra, completamente catatónico. La revelación de que habían intentado estafar a la única persona que realmente tenía el poder de salvarlos, los había dejado vacíos. Me acomodé los lentes de lectura y tomé mi bolígrafo de tinta negra. Era el momento de establecer el nuevo orden de las cosas. Estas son las condiciones, anuncié, y mi tono volvió a ser el de la archivista principal, dictando las reglas del departamento. La demanda sigue su curso. La camioneta se va a subastar en el juzgado y el dinero se abonará a la deuda principal. Los fondos congelados en tus cuentas, Roberto, se transferirán directamente a mi cuenta bancaria mediante una orden judicial para cubrir los intereses acumulados y los honorarios del licenciado Macías. Roberto asintió débilmente, sin siquiera atreverse a mirarme a la cara. Sabía que no tenía ninguna opción. A cambio de que no proceda al embargo de su casa para cobrar el resto del saldo, firmarán un nuevo convenio de reconocimiento de adeudo ante notario, continué, golpeando la mesa con el dedo índice para enfatizar cada palabra. Me pagarán una mensualidad fija, con intereses regulares, durante los próximos 5 años. Y quiero que quede claro. Al primer retraso, al primer cheque devuelto, Arturo Macías ejecutará el embargo de su propiedad sin previo aviso. ¿Entendido? Sí, doña Hortensia. Entendido, susurró mi yerno, encogiéndose en la silla, reducido a su tamaño real. En cuanto a ti, Valeria, dije, girando mi rostro hacia mi hija. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos y suplicantes. Esta casa ya no es tuya ni lo será nunca. Las escrituras están en un fideicomiso irrevocable del banco. Yo tengo el derecho de vivir aquí hasta que me muera, y cuando eso pase, el banco venderá la propiedad y el dinero se irá directo a un fondo educativo a nombre de mis nietos. Tú y Roberto no verán un solo peso de estos ladrillos. Valeria cerró los ojos y asintió, dejando escapar un último sollozo de resignación. Se había dado cuenta de que el puente estaba quemado hasta los cimientos. Ya pueden retirarse. Arturo se comunicará con ustedes mañana para la firma del convenio notarial.
concluí, cerrando mi libro de contabilidad de pastas verdes con un golpe seco que resonó como el martillazo de un juez. Y por favor, cierren la puerta principal al salir. Tengo que terminar de regar mi jardín. Se levantaron torpemente. Roberto caminaba arrastrando los pies, como un hombre que envejece 20 años en 20 minutos. Valeria se detuvo un segundo en el marco de la puerta del estudio. Me miró con una mezcla de terror y un profundo y tardío respeto, y luego siguió a su esposo por el pasillo. Escuché el sonido del cerrojo de la puerta principal cerrarse detrás de ellos. Me quedé sola en el estudio. La luz de la tarde comenzaba a filtrarse por las persianas, dibujando líneas doradas sobre las carpetas de Manila y el pisapapeles de bronce. Exhalé lentamente, soltando el aire contenido en mis pulmones. La tensión de los últimos 6 días, el dolor del abandono y la adrenalina de la venganza comenzaron a disiparse, dejando en su lugar una claridad asombrosa. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana, observando cómo el taxi que habían llamado se alejaba por la calle llevándose los restos de una farsa familiar. La vieja archivista había puesto los expedientes en orden, y aunque la limpieza había sido brutal, el aire en la casa nunca se había sentido tan puro y respirable. Han pasado 6 meses desde aquella tarde, en la que el pesado aldabón de bronce de mi puerta marcó el final de una vida y el comienzo de otra. La brisa de nuestra ciudad costera sopla hoy con una frescura distinta, colándose por las ventanas abiertas de mi sala y haciendo bailar las cortinas de lino blanco. Mi casa ya no huele a la atención de las visitas dominicales obligadas, ni al perfume francés barato con el que mi hija intentaba enmascarar su prisa por irse. Ahora, el ambiente huele a cera de limón, a café de grano recién tostado y, sobre todo, a una paz absoluta que me he ganado a pulso. El jardín trasero, ese que Valeria y Roberto querían pavimentar para construir su ridículo hotel boutique, está más vivo que nunca. La bugambilia ha trepado por el muro de ladrillos, estallando en un color fucsia que deslumbra bajo el sol del mediodía. Cada mañana salgo con mis tijeras de podar, ya sin el peso de la tristeza en los hombros, y me dedico a cuidar lo que es mío. Mis articulaciones, que en aquel hospital público parecían de cristal, ahora se mueven con la fluidez de quien se ha quitado de encima una tonelada de humillaciones silenciosas. La nueva realidad se instaló en mi vida con la precisión de un reloj suizo, orquestada por los engranajes legales que Arturo Macías y yo echamos a andar. Recuerdo perfectamente el día que firmamos el convenio notarial. Fue un martes por la mañana, en una oficina de techos altos y muebles de caoba en el centro de la ciudad. Yo llegué vistiendo mi traje sastre azul marino, puntual como siempre. Valeria y Roberto llegaron 15 minutos tarde, pero esta vez no hubo excusas arrogantes ni quejas sobre el tráfico. Entraron con la cabeza baja, arrastrando los pies como 2 prisioneros caminando hacia el patíbulo. El notario, un hombre de lentes gruesos y voz monótona, leyó cada cláusula en voz alta. El reconocimiento total de la deuda por más de 1.200.000 pesos. El calendario de pagos mensuales inamovible. La penalización inmediata de embargo sobre la casa de ellos en caso de que un solo cheque rebotara o se retrasara un solo día. Roberto firmó con una mano que le temblaba tanto que apenas pudo trazar su nombre. Valeria lo hizo mordiéndose el labio inferior para no llorar frente a los abogados. No cruzamos más de 3 palabras. Cuando terminaron, se levantaron y se fueron. No hubo abrazos, no hubo falsas promesas de amor familiar. Hubo, por primera vez en 15 años, un respeto absoluto y aterrorizado hacia mi persona. Y ese respeto se ha mantenido intacto. Los días 1 de cada mes, a las 9 de la mañana en punto, mi teléfono móvil emite un pequeño timbre. Es la notificación de mi banco confirmando que la transferencia de Roberto ha sido depositada. Sé, por boca de Arturo, que mi yerno tuvo que vender la mitad de la maquinaria de su empresa y despedir a varios empleados para no ir a la quiebra total. La camioneta de lujo con ventanas polarizadas, esa misma donde me dejaron abandonada como a un perro viejo, fue subastada por el juzgado. Ahora, Roberto maneja un automóvil compacto de segunda mano, color blanco y sin aire acondicionado, que tose cada vez que arranca. Valeria,
Mi niña, que creía que el éxito se medía en la marca de sus zapatos, tuvo que tragarse su orgullo de señora de sociedad. Consiguió un trabajo como asistente administrativa en una clínica dental para ayudar a pagar la inmensa cuota mensual que me deben. Ya no tiene tiempo para ir a desayunar con sus amigas al club, ni dinero para tratamientos de belleza costosos. Su vida minimalista se volvió, de pronto, una prisión de cuentas por pagar. Aprendieron a la mala que el dinero fácil siempre cobra la factura más alta, y que morder la mano de la madre que te da de comer es el peor negocio del mundo. Pero la transformación más hermosa no ha sido la caída de su arrogancia, sino la reestructuración de mi relación con mis nietos. Al principio, Valeria intentó usarlos como moneda de cambio, insinuando que si yo era tan estricta con los pagos, no tendría tiempo ni dinero para llevar a los niños a visitarme. Le corté esa artimaña de raíz. Le envié un mensaje claro: los problemas financieros de los adultos no tienen nada que ver con los niños, y si ella les negaba ver a su abuela, yo misma iría con Arturo a solicitar un régimen de visitas por la vía legal. Valeria entendió el mensaje de inmediato. Ahora, mis dos nietos, de 10 y 12 años, vienen a mi casa todos los sábados por la tarde. Valeria los deja en el portón de hierro forjado, toca el claxon una vez a modo de saludo distante, y se marcha. Yo los recibo con los brazos abiertos. Horneamos galletas de nuez, les enseño a cuidar las plantas del jardín, y lo más importante, les enseño el valor del trabajo honesto. Les hablo de mis años en la municipalidad, de cómo clasificar documentos, de la importancia de tener palabra y de no deberle nada a nadie. Ellos me escuchan con los ojos muy abiertos. En secreto, y con la ayuda de mi banco, terminé de formalizar el fideicomiso educativo para ellos. Cada peso que Roberto y Valeria me pagan mensualmente por la deuda, lo deposito directamente en ese fondo de inversión intocable. Cuando esos niños cumplan 18 años, tendrán garantizado el pago de cualquier universidad que elijan, sin depender de los negocios ruinosos de su padre ni de la superficialidad de su madre. Estoy construyendo su futuro con el mismo dinero que sus padres intentaron robarme. Es una justicia poética que me hace sonreír cada vez que reviso mi libro de contabilidad de pastas verdes. Sin embargo, el impacto de mi despertar no se limitó a las paredes de mi familia. Hace un par de meses, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara de regreso a aquel hospital público. El golpe de calor en la calle era el mismo, y el olor a yodo y lavandina barata me golpeó el rostro apenas crucé las puertas automáticas. Caminé por el pasillo de linóleo brillante, ese mismo pasillo que vi por última vez con el corazón roto y la dignidad pisoteada. Fui directamente a la estación de enfermería de la zona de urgencias. Pregunté por Leticia, la muchacha de ojos amables que me había ofrecido llamar a la trabajadora social en mi 5.º día de abandono. Cuando salió a recibirme, no me reconoció de inmediato. Yo ya no era la anciana marchita en bata de hospital. Llevaba mi vestido de lino color hueso, mi collar de perlas y una postura recta. «Doña Hortensia», susurró Leticia llevándose las manos a la boca cuando finalmente me reconoció. Qué alegría verla también. Nos dio un susto tremendo cuando vimos que firmó su alta y se fue caminando sola. La invité a tomar un café en la pequeña cafetería del hospital. Le expliqué brevemente, sin entrar en detalles morbosos, que mi situación familiar se había resuelto de manera contundente. Luego, saqué de mi bolso un cheque de caja emitido por mi cuenta de inversiones secretas. Era una cantidad importante, equivalente a lo que Roberto me había pagado en su primera mensualidad de castigo. «Quiero que hables con el director del hospital», le dije a Leticia, deslizando el cheque sobre la mesa de plástico. «Este dinero es una donación directa y etiquetada. Quiero que compren 30 sillas de ruedas nuevas, de esas que tienen cojines cómodos y ruedas que no chirrían. Quiero que cambien todas las sillas de plástico azul de la sala de espera por asientos decentes. Y quiero que establezcan un fondo de transporte seguro para aquellos pacientes mayores que, como yo, reciben el alta y descubren que nadie va a venir a buscarlos». Leticia empezó a llorar en silencio, asintiendo con la cabeza mientras sostenía el pedazo de papel como si fuera un milagro tangible. Hoy, esa sala de espera lleva una pequeña placa de bronce en la pared que Arturo me ayudó a tramitar. No tiene mi nombre. Solo dice:
donado en honor a todos los que esperan. Nunca olviden lo que valen. Saber que docenas de personas mayores ya no tendrán que sufrir la tortura física de aquellas sillas rotas mientras enfrentan la tortura emocional del abandono, le dio un sentido profundo a todo el dolor que viví en esos 5 días. Sentada ahora en mi estudio, rodeada de mis estanterías llenas de libros y carpetas perfectamente etiquetadas, reflexiono sobre este viaje. A veces me pregunto en qué momento la sociedad decidió que las madres debemos ser mártires incondicionales. Nos venden la idea de que amar a los hijos significa perdonarles cualquier atrocidad, entregarles hasta el último aliento de nuestra independencia y conformarnos con las sobras de su tiempo. Yo casi me creí esa mentira. Casi dejé que mi amor de madre me convirtiera en un mueble viejo arrinconado en mi propia casa. Pero el abandono me dio el regalo más grande, la claridad. A las mujeres mayores nos enseñan que envejecer es ir desapareciendo poco a poco para no estorbar, pero la verdadera sabiduría de los años nos demuestra que nuestra dignidad no tiene fecha de caducidad ni precio de remate. Nuestras canas no son banderas blancas de rendición, son medallas al mérito de haber sobrevivido a un mundo que constantemente intenta hacernos menos. Yo decidí que no iba a ser la víctima de una historia trágica para que mis vecinas me tuvieran lástima. Decidí ser la archivera que audita su propia vida, la mujer que cobra las deudas emocionales y financieras hasta el último centavo y la guardiana feroz de su propio santuario. Al negarme a ser destruida por Valeria y Roberto, no solo me salvé a mí misma, sino que rompí un ciclo de abuso que, de otra forma, mis nietos habrían aprendido a normalizar. Les demostré que el amor exige respeto, y que donde no hay respeto, la ley y la firmeza deben ocupar su lugar. El reloj de pared antiguo da las 4 de la tarde. Me levanto de mi silla giratoria y me dirijo a mi habitación. Sobre la cama matrimonial, esa que compartí con mi esposo durante décadas, descansa una maleta de viaje mediana, de un color rojo vibrante. Mañana por la mañana, un taxi pasará a buscarme para llevarme al aeropuerto. Con una parte de los rendimientos de mi fideicomiso, compré un paquete para un crucero de 15 días por las islas del Caribe, en compañía de 2 amigas maestras jubiladas con las que solía trabajar en la municipalidad. Guardo mis blusas de algodón fresco, mi sombrero de paja de ala ancha y un buen libro de misterio. No llevo el teléfono móvil, lo dejaré apagado en el cajón de mi buró. Arturo tiene las llaves de la casa para venir a regar mis plantas y tiene instrucciones precisas de cómo manejar cualquier asunto con mi yerno si se atreve a fallar un pago mientras no estoy. Todo está perfectamente archivado, blindado y en orden. Cierro la cremallera de la maleta con un sonido rápido y satisfactorio. Me acerco al espejo de cuerpo entero del pasillo. Ya no veo a la mujer derrotada de ojeras profundas que regresó en un autobús público hace medio año. Veo a Hortensia. Veo a una mujer de 68 años con la frente en alto, los ojos brillantes y una fuerza imparable latiendo en el pecho. Tomo mi bolso de cuero marrón, me cuelgo la correa al hombro y camino hacia la puerta principal, sabiendo que al otro lado no me espera la soledad de una sala de hospital, sino el inmenso y maravilloso horizonte de una vida que por fin me pertenece por completo.